te habrán llamado ya, estarás a tope ya con todas las preguntas relacionadas con el que ya denominamos caso Anabel Pantoja, ¿no? No sé si ya te vamos a formular un poco todos lo mismo, como es defensor del menor y como psicólogo. No sé cómo estás viviendo tú ya personalmente este caso, ¿no? A nivel ya más personal, antes de entrar en detalles. Bien, lo estoy viviendo bien, porque a veces que haya una noticia que afecta a una persona conocida o reconocida, hace que la sociedad sepa de una realidad que de otro modo está callada. O sea, yo en este tema puedo hablar de dos ángulos. Yo soy doctor en psicología, soy doctor en ciencias de la salud, soy psicólogo forense por oposición del Ministerio de Justicia y fui el primer defensor del menor. ¿Qué ocurre? Que esta noticia que ha impactado a la sociedad es cotidiana. El maltrato a la infancia existe muchísimo más que la violencia de género, muchísimo más, pero nosotros no permitimos nunca que salga una imagen de un niño maltratado y por lo tanto la gente lo que no ve le es difícil creer que es real. Pero si uno hablase con médicos de urgencias de cualquiera, de la FE de Valencia o de Miguel Servet de Zaragoza o del Niño Jesús de Madrid, te dirían que se ven muchos casos. Por ejemplo, yo recuerdo como muy llamativo un caso de un bebé que le habían clavado 100 alfileres en el cráneo. Eso es de una maldad absoluta, porque además lo que demuestra es una continuidad. Y solo os contaré otro, que en el juicio la madre dijo que el niño había caído y había caído sobre una plancha. Y al caer la plancha se quemó la espalda. Bueno, se demostró con un ingeniero de la Politécnica que es imposible que la plancha se quede en esa posición, que es imposible que se sujete así. Y luego, desde el ámbito forense, se demostró que había estado por lo menos un minuto marcándole como se marca a una res. Por lo tanto, ¿hay maltrato a la infancia? Sí, punto primero. Segundo, los médicos están sensibilizados mucho, muchísimo. Así como nos cuesta que los profesores denuncien los presuntos casos de acoso escolar, los médicos, en cuanto ven que un niño tiene una rotura ósea, el húmero, y que su hermano tuvo el año pasado uno también del tobillo y que no tiene ninguna enfermedad de osteoporosis, informan a la justicia. Oiga, esto nos llama mucho la atención. Y a partir de ahí se inicia lo que ahora se ha dado en llamar tanto el protocolo. España tiene una ley de protección de la infancia muy correcta, ya la tenía en el año 1996, y por lo tanto lo que ha pasado en un caso como este es que es unos padres, sobre todo la madre, con un apellido que estaba toda España muy atenta y muy sufriente porque los bebés concitan lo mejor de la sociedad. Entonces, si hay una niña que está enferma en un hospital, en una unidad de cuidados intensivos durante bastantes días y además los medios de comunicación lo transmiten, pues se convierte en una noticia donde todo el mundo está deseoso de saber qué le ocurre y sobre todo deseoso de saber que mejora. Eso es lo que pasa. Cuando ahí aparece la posibilidad de que haya unos malos tratos, claro, todo gira y entonces a mí ¿qué me parece como persona? Pues bien, porque la sociedad dice, pero esto funciona así, sí. Entonces, la gente dice, bueno, esto es un protocolo rutinario. No entiendo muy bien qué quiere decir un protocolo rutinario. Es decir, si los médicos ven algo que pudiera ser un maltrato, es cuando lo comunican. Sí y solo si encuentran unas lesiones que pudieran ser constitutivas, desde luego, de un maltrato. Y entonces cuando la sociedad dice, pero bueno, a mí se me cayó mi hijo una vez desde la cuna o desde la cama, ya bueno, pero es que la caída de un niño no produce una lesión de la zona del encéfalo adelante y atrás. Si se habla de un síndrome de zarandeo, es de alguien que se ha puesto muy nervioso porque el niño o la niña llora, lo zarandea, como el cuello no está fijo, el golpeo es muy fuerte y produce un tipo de lesión que es bastante demostrable que es por zarandeo, no es por una caída, etc. Naturalmente, eso llega al juez, el juez lo ve y nombra a uno de sus médicos forenses, en este caso, o en otro ámbito, a un psicólogo forense,
que trabaja para la justicia, que no está metido en nada ni nadie y que le es igual el apellido de los padres. Claro. Eso es indiferente. Aquí lo que estamos viendo es el interés menor de la bebé en este caso. Va y hace otro informe y con esos dos informes el juez tiene que estimar. En el supuesto ha habido un signo de zarandeo, yo no lo sé. ¿Cabe demostrarse que ha habido? Bueno, parece ser que se está buscando otros elementos de imágenes, de una posible cámara, etc. Entonces la sociedad dice, pero le devuelven a la bebé a sus padres. Bueno, en primer lugar, porque una bebé con quien mejor ha de estar es con sus padres y primordialmente con la madre. El apego, el vínculo, etc. Segundo, porque cuando hablamos de progenitores hablamos de dos, pero en el supuesto de que haya habido una agresión, ¿es de los dos o es solo de uno? ¿O es de alguien que no es ninguno de los dos padres? Porque tú lo que determinas es que tiene unas características que son compatibles con el maltrato. Ahora bien, hoy, en el día de hoy, en Valencia se ha retirado a unos niños porque los padres son drogodependientes y se ha visto que estaban viviendo en una zona pues de cristales, todo lleno de drogas, que los niños tienen quemaduras en los brazos, pudiera ser compatible con apagar cigarros. ¿Qué se hace? Se retira, porque el riesgo de darle continuidad es total. En este caso, el Ministerio Fiscal, que es quien tiene la responsabilidad de la protección de la infancia, no entiende que haya peligro. Ahora bien, ¿que se haya devuelto a los padres quiere decir que el caso se ha acabado? No. Si no ha habido sentencia firme. Por lo tanto, el proceso sigue. Y si al final se determina que no ha habido acoso, lo que hay que decir a la ciudadanía es no prejuzgue y sobre todo no diga ese tipo de frases de cuando el río suena, agua lleva, porque entonces generaríamos un problema de unos padres y una hija que tienen que crecer para el más allá. Pero acabo. ¿Hay maltrato a la infancia en muchas ocasiones? Sí. ¿Hay niños que mueren a manos de sus padres? Sí. ¿El síndrome de zarandeo lo conocen todos los pediatras de hospitalarios? Sí. ¿Hay niños que mueren porque se les pone una almohada para que callen un minuto y si cuando se dan cuenta se ahoga el niño? Sí. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es exactamente lo que se ha hecho. ¿Qué es lo que ha cambiado? Que el máximo órgano de Canarias del ámbito judicial, que es el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, ha hecho un escrito. Ese escrito, que está pensado palabra a palabra por los responsables de comunicación, aclaran exactamente cómo se está actuando y por qué. Ya que había habido alguna filtración y, por lo tanto, la sociedad empieza a sacar ideas que son erróneas. Yo creo que todo se está haciendo muy bien. Yo quisiera creer que no hay nada, que los padres volverán con la nena. También es verdad que la niña está bastantes días en una unidad de cuidados intensivos. Quiere decirse que no es un bebé que aparece con un chichón porque se ha caído. ¿Había elementos sustantivos para que los médicos hayan hecho lo que han tenido que hacer? Sí. ¿Ahora qué ocurre? Que los progenitores, y más si eres una influencer o lo que sea, salen y cuentan su verdad. Los médicos ya no van a contar nada. Y nadie va a contar nada, ni el Ministerio Fiscal y tal, salvo el juez cuando tome una decisión, que esa es la que le corresponde, después de haber escuchado a peritos, como son médicos especializados en niños, que se quedan sorprendidos, y un informe médico forense que no ha trascendido. Bueno, y también las declaraciones. Perdón. Luego, las declaraciones que también se han ido filtrando, en este caso las declaraciones de él, que hace que se establezcan también juicios paralelos antes que la propia sentencia, que es de lo que hablabas tú, Javier, ¿no? De el error de establecer también juicios paralelos de la opinión pública, que al final es inevitable con un caso tan mediático. Bueno, es que yo creo que esto ya es otro tema, ¿no? Yo no soy periodista, pero voy mucho a los medios de comunicación. Un tema de estos que está siguiendo todo el mundo, que es muy mediático, pues todo el mundo quiere saber y todo el mundo toma opinión. Lo que pasa es que una cosa es la opinión y otra cosa es el saber. Entonces, en el ámbito judicial tú tienes los informes, los datos,
si esa niña ha nacido con alguna patología anterior, todo eso lo tienen los datos, que naturalmente por protección de datos ahora nada se va a decir. Por tanto, la ciudadanía lo que tiene que hacer es confiar en uno de los poderes del Estado, que es la justicia, que mima estos temas, que los cuida mucho, que para eso tiene magníficos profesionales, y lo que tenemos que hacer es agradecer a los médicos que cuando ven un caso que les preocupa, informan, es su obligación, es su código deontológico y ético, y ya está. Y al médico forense que hace su labor y al juez que hace la suya. Y ya no hay más. Luego que la familia... Luego hay una lección aquí que es muy interesante. Los padres se sienten dolidos porque dicen, si yo no lo he hecho, ¿por qué se me tiene que...? Bueno, vamos a ver, yo esto lo entiendo. Como padre, como abuelo, me dolería mucho que me juzgue. Ahora, prefiero saber que se juzga a los padres, a los abuelos, ante una situación de riesgo, a que no se los juzga. Punto y aparte. Punto y aparte. Yo soy uno de los 52 expertos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Y la Fiscalía ya transmitió que a veces un clínico, psicólogo, psiquiatra, médico, cuando va una mujer con su pareja, está en la obligación de decir, usted espere fuera. Y entra la mujer sola. Y claro, el varón puede decir, pero es que desconfía usted de mí. Si yo no le digo si desconfío o no, digo que quiero hablar con ella a solas, porque no lo sé. Si ella tiene una dependencia de usted, si tiene miedo, necesito saberlo. No se ofenda. Si usted ama a las mujeres, le parecerá bien que obremos así. Si usted ama a los bebés, le parecerá bien que obremos así. Y ya está. Y luego la ciudadanía que no tome partido en los programas de televisión, cíñanse a lo que es y no hagamos más. Y sobre todo, eduquémonos en que no se puede, como pasa en la sociedad, decir cuando un niño llora mucho, es que lo estrellaría. Oiga, no diga esa expresión. Oiga, no lo piense. Organícese con su pareja, organícese con los abuelos, organícese, porque los niños a veces son muy cansinos y lloran y se hacen caca y no te dejan dormir. Y entonces a veces en un gesto, en un impulso, se cometen hechos que uno luego personalmente aborrece porque quiere a la persona. Es decir, dentro de los presuntos malos tratos no tiene nada que ver el síndrome del zarandeo con ponerle una plancha durante más de un minuto a un bebé en la espalda. Eso es con un dolo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, y luego tenemos otros casos que son de patología, el síndrome de Munchausen, etcétera, que son malos tratos de una persona normalmente madre, normalmente del ámbito clínico, médico, enfermera, que está en el fondo enferma y comete hechos terribles. Pero los niños no pertenecen a los padres, pertenecen al presente y al futuro. Y el Estado, es decir, la ciudadanía, tiene que proteger a los niños. Por lo tanto, con la primera pregunta que me ha dado para contestarte a todo, es me siento bien de que el hospital haya funcionado bien, me siento bien de que la justicia esté funcionando bien y me siento bien de que la inmensa mayoría de los periodistas están tocando el tema con respeto, preguntando a los expertos y muchas veces callando, que es lo que hay que hacer. Cuando no se sabe, lo mejor es callar. José. Don Javier, yo quería hacer un par de preguntas. La primera, primero respetando siempre la presunción de inocencia, que eso es básico en un Estado de Derecho, ¿no? Aunque si por ejemplo se demuestra que ha habido un síndrome de zarandeo, aunque las pruebas después externas, por ejemplo, demuestren que no ha sido de forma voluntaria, que ha sido de forma involuntaria, aún así sí existe responsabilidad por parte de la persona que comete ese acto, ¿no? Quiero decir, aún no habiéndolo hecho consciente de que podría ocasionar un daño, si se ha ocasionado un daño sí tiene cierta responsabilidad, ¿verdad? Aunque no estoy hablando del caso de Anabel Pantoja, estoy hablando de cualquier caso. Y luego otra pregunta que le quería hacer en relación a lo que ha dicho antes, que usted pertenece a la Asociación de Violencia de Género y tal. ¿Qué opina a nivel personal de que cuando hay un crimen contra un menor y además ha habido, por ejemplo, abuso contra la madre, se meta ese crimen del menor dentro de lo que es violencia de género? Es que yo siempre digo que el menor es la víctima, que al meterlo en violencia de género perdemos, digamos, la perspectiva de lo que sería poner a la víctima en el centro de la ecuación, que sería en este caso el menor y no la madre, ¿no?
Yo simplemente lo pregunto para ver su opinión. No, dos cosas. El síndrome del zarandeo no se puede producir por azar jamás. No quiero decir por azar, quiero decir sin saber que tiene... No todo el mundo sabe que la musculatura del cuello, que la cabeza es más grande. Quiero decir, No, escucha, pero si no, escucha, no. Es un maltrato. No, Sí. uno sabe, o sea, no. El síndrome del zarandeo no se da por un hecho puntual inconsciente. Otra cosa es que no sepa el alcance que puede conllevar. Bueno, pero son dos cosas distintas. No, lógicamente sabe que lo está haciendo. Me refiero a que no conoce el alcance. Exacto. Ya, vamos a ver. Si usted puede ir en coche a 120 y va a 140, sabe usted que no lo puede hacer. ¿Sabe usted el tipo de accidente que puede generar? No. ¿Pero sabe usted que está haciendo una cosa que es lesiva o puede serlo para usted y para los demás? Sí. Por lo tanto, no intente llevarme a un punto que no es. El síndrome de zarandeo, el que lo lleva a efecto es absolutamente responsable de las secuelas que conlleve, que puede ser la muerte de un niño o lesiones irreversibles. De eso estamos hablando. Punto primero. Segundo, el desconocimiento de la ley no exime. Esto es importante. En cuanto a la violencia de género. La violencia de género España lo plantea muy bien, los medios que tenemos están muy bien, de jueces, fiscales, fuerzas de seguridad, equipos técnicos, el sistema Biogen. El único debate que se generó, y por eso algún partido político no firmó el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, es qué ocurre en una pareja de gays, de lesbianas, que llevan 30 años juntos y un día alguien comete un hecho violento gravísimo contra la pareja, siendo que es una pareja constituida y desde hace mucho tiempo. El criterio que nosotros hemos mantenido es violencia de género, es del hombre a la mujer, no hay más. Y de la mujer al hombre, no. Para eso está el Código Penal. La violencia de género solo la puede llevar el varón a la mujer porque haya habido una relación continuada. Puede ser su pareja o su expareja. Está claro. Entonces, hay algunos compañeros suyos, periodistas y tal, que dicen, es que es una ley inconstitucional. No es inconstitucional porque el Constitucional reconoció que es constitucional. Pero además, mi planteamiento va muchísimo más lejos. ¿La justicia debe ser igualitaria? Y yo creo que no. Los varones ya han matado a más mujeres en España, desde que tenemos estadística, que ETA ha matado personas. ¿Hay mujeres que matan a algún varón? Sin duda sí, pero son estadísticamente muy escasas. Por eso hay que defender a la mujer que es la víctima. Y ahora, permítanme un ejemplo que es el que a mí se me ocurre, aunque no es un buen ejemplo. Un niño nace síndrome de Down, macroglosis, las orejas de implantación caída, ojos achinados, cardiopatía congénita, un síndrome de Down. Y cuando tiene 18 años, el Estado le da un 3% de plazas de personas con discapacidad. ¿Es justo? Es justo. ¿Es igualitario? No es igualitario. Se le da un 3% para ellos porque nacieron de una situación que ya era injusta. Es decir, esto ya es pura filosofía del derecho. No, la justicia no siempre tiene que ser igualitaria. Es difícil de hacer pedagogía, pero yo creo que me explico francamente bien. En cuanto a los menores, los niños, si un niño ve la violencia de su padre a su madre, normalmente lo que ocurre, si tiene 15, 16 años, es que se pondrá en medio y la defenderá. Pero la sorpresa, la paradoja, viene en que cuando no está el padre, ese ejemplo, ese aprendizaje vicario, hace que el hijo acabe agrediendo a la madre. Por lo tanto, tenemos un problema. Y luego, si el padre mata a la madre, tenemos un hijo doblemente huérfano, porque le han quitado a su madre y el padre porque va a la cárcel. Entonces, el hijo lo que se va a plantear es, uno, señor Urra, ¿esto se hereda? Es decir, ¿el día de mañana yo podría hacer esto a mi pareja? La respuesta es categórica, no. Pero ya se lo ha preguntado. La segunda pregunta que te va a hacer es, cuando yo tenga 18 años, ¿voy o no a ver a mi padre? Porque es un bastardo, ha matado a mi madre, pero es mi padre. Es decir, la complejidad, naturalmente, que los menores son víctimas de la violencia de género, clarísimamente, y en ese sentido tenemos que ser cuidadosos.
que nadie utilice la ley de una manera torticera, pero así ha de ser.